9:10. El rumbo de la mañana, el rumbo del país. Bueno, tenemos con nosotros en nuestra primera entrevista del día a Narciso Isa Conde. No precisa de presentación. Narciso Isa Conde, bienvenido. Buenos días. Gracias, un abrazo. Tanto tiempo que no nos comunicábamos. Bueno, llegó y ya te queda aquí en el rumbo de la mañana con nosotros como siempre. Sí. Hacía falta aquí, hacía falta. Bueno, estamos en un nuevo abril, podemos decir, ¿no? Así es. Recordando y teniendo muy presente esa causa. Sí, justamente, precisamente queríamos tenerlo aquí hoy, porque no queríamos despedir el mes de abril sin recordar y analizar lo que representó esa revolución de abril, esa gesta heroica de 1965, y qué mejor que hacerlo con usted. Bueno, se ha dicho muchas veces, y es una gran verdad, que es la gesta más importante de todo un siglo. Continuidad de la gesta de los trinitarios, de los restauradores, es una tercera gran epopeya, porque se logró incluso restablecer la democracia, la Constitución del 63, ir más allá, darle a eso un contenido de poder popular con lo que fue el gobierno de los comandos, el poder de los comandos, una especie de comuna de París caribeña, ¿no? Con un doble poder, el institucional que se dio al pueblo con las elecciones del 62 y con el gobierno ya del 63, la Constitución, con Juan Bosch presidente, y el poder de los comandos en una circunstancia nueva en que el nuevo presidente era Camaño, dado la situación que estaba Bosch en el exilio. Yo creo que es un hecho que hay que analizar todavía con mucho más profundidad y sacar todas sus enseñanzas, todas sus experiencias en términos de unidad, en términos de construcción de poder, en la creación por el pueblo de una nueva Fuerzas Armadas. Es decir, en un proceso profundamente revolucionario con grandes perspectivas transformadoras. Yo digo que más allá de lo que fue el gobierno del 63. Eso explica la invasión de los Estados Unidos en un día como hoy, hace 56 años, una intervención de corte contrarrevolucionario. Las otras intervenciones eran intervenciones expansivas, las de los años 16, 20, demás, en el área, en el Caribe, en Centroamérica, aquí mismo en República Dominicana. Esta fue una invasión contrarrevolucionaria para impedir una revolución, para impedir la democracia, para impedir la soberanía, porque en esa lucha estuvo muy presente todo lo que era la autodeterminación, la soberanía, y para impedir los cambios sociales de profundidad que implicaba ese proceso. La invasión corta, bloquea, obstruye el proceso, y lo ha obstruido por estos 56 años, podemos decir. Ha predominado la derecha, la contrarrevolución, la fuerza que impuso el poder imperial de los Estados Unidos, la superpotencia más poderosa del mundo en ese momento, ¿no? Se lanzó contra la 2/3 parte de una isla pequeña en el Caribe para aplastar, para imponerse. Dejó sus tentáculos en el país. Yo creo que a los 56 años podemos decir que la intervención en su esencia, el coloniaje persiste, con nuevas modalidades, con la gerencia de las tropas, el grupo de asesores militares norteamericanos, el llamado MAC, está tutelando Fuerzas Armadas, está la Agencia Central de Inteligencia que está en el corazón de la DNI y de otras instituciones del país. Está presente la USAID con toda su y la USAID con la CIA adentro, ¿no? La DEA que controla la DNCD. Está presente también el Mossad de Israel que responde a la política agresiva de los Estados Unidos.
Está, es decir, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos globales, el proceso de endeudamiento. Ahora se acentúa todo esto. Yo creo que estamos frente a un neoliberalismo endurecido, una recolonización neoliberal endurecida, con todo esto de las alianzas público-privadas que implican privatización y privatización de naturaleza y de empresas de patrimonio público del país, con todo el tema del anuncio de la venta de los activos del Estado, de las acciones en empresas del Estado. Se van a apropiar los grandes capitales del sistema eléctrico y precisamente los capitales asociados al poder imperial de los Estados Unidos. Por eso yo creo que si bien hay que llevar flores, hay que hacer homenaje, hay que recordar, hay que rendir honor a nuestros héroes, a Fernández Domínguez, a Camaño, a todos los caídos en esa epopeya de más de 4 meses, ¿no? Cercados, agredidos permanentemente. Hay que hacer honor fundamentalmente enfrentando las nuevas modalidades de intervención y de coloniaje en la República Dominicana. Da vergüenza cómo la política exterior del país sigue siendo trazada de la Casa Blanca. Tenemos un canciller con esa característica, pero no solo, un gobierno con esa característica. Y a eso le llaman gobierno del cambio en la República Dominicana. Una parte importante de los medios. Yo creo que hay que ir a la raíz del problema. La revolución de abril del 65 fue el intento más profundo de arrancar desde ahí la tiranía trujillista. Narciso Isa Conde. La intervención restablece las estructuras de poder militar, policial y otros mecanismos de la dominación que primó también durante la llamada era de Trujillo. De manera que todavía tenemos pendiente esa tarea, es una revolución inconclusa, que en las condiciones de estos 56 años, con la preeminencia, la hegemonía de los Estados Unidos y su enorme poder, todo lo que implicó también el deslumbre de los países del este y todo esto en la correlación de fuerza, pues en una pequeña isla del Caribe, y me refiero a los dos países, Haití y República Dominicana, ha resultado demasiado difícil, prácticamente imposible, dar el viraje nuevamente hacia la independencia, hacia la nueva independencia, hacia la democracia real, hacia los cambios sociales. Sin embargo, hay que decir que ese imperialismo está en decadencia ahora mismo, está en descomposición. Conversamos con Narciso. Abre una compuerta para poner en el centro de los cambios la soberanía que fue aplastada. Porque sin soberanía no podrá haber cambio. La tutela estadounidense impone un curso que realmente reproduce con ligeras variantes, porque van reacomodando, remodelando el sistema. Ahora lo preeminente es que el poder empresarial está directamente ejerciendo funciones públicas. En el gabinete, en posiciones clave. Al punto de que todo este proceso hacia la privatización recolonizadora está también encabezado por representantes de esos grupos económicos en las estructuras del Estado. De manera la pandemia está siendo aprovechada para eso, con todo el proceso de endeudamiento externo, que puede explotar en cualquier momento. Yo creo que no hay que perder esperanza ni nada de esto, hay que reafirmar. Mucho daño le ha hecho al país las renegaciones, las traiciones, los enfriamientos. Yo creo que es necesario retomar con toda la energía del lugar aquel proceso, con las debidas renovaciones y adecuaciones a todo lo que en vista de todo lo que son los cambios que se han producido en la sociedad a partir del ejercicio mismo mutante de esa dominación. Conversamos con Narciso Isa Conde, de él, como dice Domingo, no hay que hacer mucha presentación. ¿Quién no conoce ese símbolo de la República Dominicana? Corresponde a nuestro querido Fafa Taveras intervenir en este comentario. Adelante, don Fafa. Narciso, yo no tengo duda
de que estamos asistiendo a un momento del relevo de la hegemonía norteamericana, que está débil hoy y que no tiene tanto ambiente favorable para hacer lo que hacía durante todo el tiempo de su predominio. Que hay una debilidad real, aunque aquí se mantenga el predominio en la élite gobernante de la conciencia de la dependencia, pero también estamos asistiendo al mayor nivel, yo creo, de la conciencia política dominicana, y en una situación global donde la gente no es tan fácil para engañarlo. ¿Tú crees que efectivamente tenemos un nivel donde la conciencia de la gente va a impedir que nos sigan engañando con la facilidad de ayer? Yo creo que hay una conciencia acumulada sumamente importante y se está reflejando en luchas de verdadera trascendencia. Todo el tema de las luchas ambientales actual que apunta contra las grandes corporaciones mineras. Esa es la herencia de la intervención de abril. Recordemos el caso de Rosario Resur, post-intervención, Falcon Bridge en el 72, la reactivación de toda la explotación de la Alcoa. Por eso ahora con enormes riesgos de una crisis ambiental, una crisis de agua que está en desarrollo, en expansión, un proceso destructivo de la madre tierra, y ustedes saben lo que es negarle los derechos a la madre tierra, es negar los derechos humanos. Pero hay un formidable movimiento en marcha, como lo es también el movimiento de las mujeres frente a un capitalismo patriarcal feroz. Yo creo que sí, pero además lo que decía y lo que comparte Fafa, que es que Estados Unidos está en decadencia, está en descomposición, ha perdido hegemonía en el plano internacional, las potencias emergentes tienen un rol ya hasta a niveles de que pueden desplazar su hegemonía, como es el caso de China. Esto se ha acentuado mucho más en el marco de la pandemia, de la COVID. Y eso abre mucho más posibilidades. Porque mira, no ha podido hacer Estados Unidos lo que ha querido hacer con Venezuela. Cuba está de pie. Hay procesos con importantes componentes de soberanía en el continente, como el boliviano, como lo tuvo en un momento determinado el ecuatoriano. Esa pelea todavía está en marcha, la pelea hacia la segunda independencia. En la medida que se debilita Estados Unidos, no da existen efervescencia, Honduras cada momento explota, la crisis es muy profunda. Yo creo que hay renovadas. Narso, una pregunta final de mi parte. ¿Cómo está, Narso? ¿Qué tal? Un abrazo. Bien, igual. ¿Por qué la OEA en el siglo XXI, 56 años después, no le ha pedido perdón a este país después de esa barbarie que apantalló y apadrinó? Pero no solo que no le ha pedido perdón, es que además está jugando el mismo papel que jugó en la República Dominicana, lo está jugando frente a Venezuela, lo ha jugado frente a Cuba. No deja de ser lo que Raúl Roa, Fidel llamaron la organización de los ministros de colonia, ¿no? Al servicio de la política imperial de los Estados Unidos. Es una institución controlada por el poder imperial de los Estados Unidos que todavía, a pesar de su decadencia, conserva fuerzas importantes a nivel militar, a nivel económico, aunque va cada vez más en picada, pero y a nivel mediático cultural es una potencia nada desestimable, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves del tema, cómo zafarnos de ese control de la mente que ejerce todo ese sistema mediático mundial tutelado por Estados Unidos. Narciso, conversamos con Narciso Izaconde. Narciso, en medio de toda esta situación que hay, tú has hablado muy bien, has hecho una especie de descripción social, geográfica, geopolítica y diplomática también de lo que vive el mundo. Estamos en globalización y parece que en el marco de esta globalización y de las integraciones, Estados Unidos sigue teniendo su poder. En el día de hoy, República Dominicana se apresta a firmar un acuerdo bilateral con esa nación
que busca garantizar la existencia o el fortalecimiento institucional de la República Dominicana y que esta nación contribuya a impulsar políticas de seguridad ciudadana. O sea, sigue siendo importante para la República Dominicana justo un 28 de abril. Bueno, por eso es una ilusión que Estados Unidos pueda contribuir a algo bueno en la República Dominicana y a nivel de la humanidad. Es el Estado más terrorista, más intervencionista, más negador de derechos de la historia moderna. Y así opera. Sin embargo, es permanentemente exaltado como la gran democracia. Todo eso fue muy afectado por su propia crisis reciente a nivel de la coyuntura electoral y en el marco de la COVID. De manera que ya los ojos están más abiertos. Yo creo que precisamente de eso que se trata, de entender que lo que tenemos que demandar es soberanía, es independencia, es unirnos a los procesos, a los países, a los estados que están emprendiendo esa ruta con enormes dificultades, pero mientras más nos sumemos, más poder vamos a tener. El proyecto tiene que ser rescatar lo de Bolívar, lo del Che, un más moderno, la patria grande liberada, la patria grande soberana, autodeterminada, escogiendo cada país ese arco iris de países y de cultura, escogiendo su propia ruta y caminando todo en función de una gran nación, suma de naciones. Yo creo que por ahí es que van las cosas y no por el lado de plegarse al grupo de Lima, de someterse a Estados Unidos, de aceptar las políticas de endeudamiento condicionado impuestas por el Fondo Monetario y por todo esto. Ahora hay mucho más de juego. Da vergüenza que no se haya actuado tempranamente respecto a China, respecto a Rusia, la propia Cuba. Como estamos con el tema de la pandemia, que duplicamos todos los contagios y las muertes del Caribe, y Cuba con éxitos extraordinarios en todos los órdenes, incluyendo el tema de la vacuna. Y ni siquiera se ha solicitado, se le ha pedido de todas maneras a este gobierno que solicite una colaboración cubana que nos pueda ayudar muchísimo en ese sentido, y no lo hacen por miedo a Estados Unidos. Y el miedo es enemigo de la libertad, es el principal enemigo de la libertad. Igual pasó con lo de China. Los chinos son muy pacientes y han salvado un poquito el tema de la vacunación, muy lenta más, porque no toda la vacuna contratada por las grandes empresas, y eso se sabía que iba a venir, que ayudan a especular con esto. Están haciendo el gran negocio de este siglo con el tema de la COVID, tanto con las pruebas como con el tema de la vacuna, especulando, vendiéndose al mejor postor, sacrificando a los países empobrecidos. Y bueno, esto es vergonzoso. Yo creo que hay que sacudirse, que hay que exigir que la República Dominicana actúe por cuenta propia, con autodeterminación y al mismo tiempo se inserte en el mundo de la manera que más le convenga, y diversifique su relación, no simplemente formalmente, sino realmente, sin miedo a Estados Unidos. Gracias, Narciso Isa Conde, socialista, político, escritor, ensayista, por compartir con nosotros y los oyentes de este Rumbo de la Mañana en un día tan especial. Gracias, Narso, y no vote tus amigos, no me vote, porque yo ando con Fafa y Domingo, pero no pienso como ellos, Narso. Ya hablaremos de forma policial también. Sí, hay que desmontar el último espectáculo criminoso del trujillismo. Está bien. Ok.